Muy bien, habíamos quedado con la explicación de los indicadores relacionados con dinamismo comercial. Entonces, este grupo de indicadores tiene como objetivo la evaluación de las relaciones internacionales entre países y los bloques económicos en los cuales se representan. Habitualmente puede seguir tres enfoques. Por un lado, puede medir el nivel de ventajas o desventajas comerciales que se generan con los socios. Pueden también estar determinando cuál es el nivel de asociatividad entre las diferentes matrices productivas y por otro lado también definir cuál es el grado de especialización de la estructura productiva. De estas tres maneras se puede definir si es que el aporte que hace un mecanismo de integración económica está generando términos de beneficio comercial o del resultado de la balanza comercial para el país o los grupos miembros. Entonces existen tres tipos de índices que son el índice de ventajas comparativas reveladas, el índice de Balassa y el índice de Krugman, que son los que se desarrollan aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, este índice de ventajas comparativas reveladas lo que hace es contraponer dos elementos. Por un lado, analiza la dinámica de, de saldo comercial a partir de los movimientos de importaciones o exportaciones que hace un país hacia una economía receptora, y eso los compara contra el indicador de dinamismo comercial, que es la sumatoria de las exportaciones y las importaciones. El índice de Balassa, en cambio, lo que hace es contraponer el grado de importancia relativa de las importaciones de un país dentro de uno de los socios del mecanismo de integración, y eso a su vez con el total de exportaciones que coloca en la economía mundial, mientras que el índice de Krugman lo que hace es medir la participación relativa, los porcentajes relativos de cada país, para de esa manera mirar un tema de aproximación entre las matrices productivas. El índice de ventajas comparativas reveladas puede resultar en dos métricas, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir de que existe un superávit en el total del comercio y ventaja en los intercambios comerciales. Si es negativo, significa de que hay un déficit o que existe una desventaja en los términos de intercambio comercial. El índice de Balassa puede fluctuar en tres rangos de valores. Si está entre 0,33 y 1, quiere decir que hay ventaja para el país que estamos analizando. Si el indicador oscila entre menos 0,33 y menos 1, implica de que hay una desventaja. Y si este oscila entre menos 0,33 y más 0,33, implica de que hay una tendencia a comercio intraproducto entre los dos socios comerciales. Finalmente, el índice de Krugman puede resultar de dos valores. Si este es cero o converge cerca de cero, implica que las estructuras de producción entre los países son iguales, mientras que si este converge cerca de 2, no hay una superposición de estructura productiva entre los países miembros. Bien, para ver la composición que tienen cada uno de los indicadores que vamos a determinar para la medición del dinamismo comercial, entonces aquí les muestro cada una de las expresiones abiertas por cada componente que se debe considerar. El índice de ventajas comparativas reveladas tiene una variable que se llama XKIJT, el cual se refiere a las exportaciones del producto K realizadas por el país I en el mercado J en un tiempo T. El indicador MKIJT, en cambio, se refiere a las importaciones del producto K realizadas por el país I desde el mercado J en el año T. Y XIWT y MIWT, en cambio, se refieren a las exportaciones e importaciones globales, es decir, los volúmenes brutos que se hacen al mundo por parte de la economía que estamos analizando. El índice de Balassa, en cambio, tiene como variables X, K y J, que se refiere a las exportaciones del producto K por el país I al mercado J, versus las exportaciones totales del país I hacia el mercado J. En el caso del denominador, nuevamente se tienen los valores de exportaciones totales que incluyen al producto K que se realiza en el mundo, y las exportaciones totales que a su vez desarrolla esa misma economía a los demás países o bloques del mundo. Entonces ahí está precisamente la relación entre los dos cocientes de interacción. Por un lado, la importancia relativa del bien colocado en el mercado del socio o del bloque socio, y por debajo
el grado de importancia que existe del producto en la oferta exportable del país con respecto a sus relaciones comerciales internacionales. Y finalmente está el índice de Krugman. Entonces, el índice de Krugman, en cambio, interactúa con una variable que es PKI, que se refiere a la participación del producto K en las exportaciones totales del mercado I, y PKJ, que en cambio son las exportaciones del mismo producto, pero por el socio comercial. En este caso, las participaciones relativas se sacan a partir del numerador que tenemos en el índice de Balázs y entonces se diferencian. En la medida que se consolidan los bloques o los grupos de países que tienen el mismo producto dentro de sus ofertas exportables, se hace una sumatoria de las diferencias entre esos valores y por lo tanto de ahí se construye la expresión del índice de Krugman para cada caso. Entonces, para obtener estos valores, nosotros vamos a entrar aquí a la herramienta de la Organización Mundial de Comercio, que es el Troy Map. Entonces, aquí lo más seguro es que les va a pedir a ustedes un pequeño registro para que puedan acceder a los datos. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi usuario. Si ustedes no lo tienen registrado, pues aquí les va a pedir que hagan el, el registro de datos. Entonces, podemos ponernos aquí en esta sección donde dicen importaciones y exportaciones. Vamos a construir nosotros primero el índice de ventajas comparativas reveladas, que como ustedes pueden apreciar, maneja los dos esquemas, exportaciones e importaciones. Entonces colocamos aquí eh, por país y vamos a colocar Ecuador. Listo. Aquí podemos nosotros colocar, por ejemplo, con Perú. Vamos a evaluar el, el dinamismo comercial entre dos socios de la Comunidad Andina de Naciones. Dependiendo del tipo de organismo que ustedes tengan, pueden hacer la elegida del par de países que consideren, ¿no? O sea, si están en Mercosur, podría ser de pronto Argentina con Brasil, o Argentina con Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay tres columnas que dice Ecuador importa desde Perú, Perú exporta hacia el mundo, y aquí dice Ecuador importa desde el mundo. ¿Ok? Entonces, dado que el indicador nos plantea que nosotros debemos tomar en cuenta las exportaciones del producto K, esto quiere decir que en cualquiera de los códigos de productos, nosotros debemos elegir uno para poder hacer el análisis respectivo. Entonces, será muy importante que nosotros veamos de que existe este mismo código de productos que se encuentra en la parte izquierda, tanto en importaciones como exportaciones, para poder hacer el análisis. Entonces, si nosotros lo vamos por el lado de exportaciones, vamos a esperar que cargue un poquito, podemos notar de que este código, el 23, que dice residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, se encuentra tanto aquí en el grupo de exportaciones, como si nosotros lo vemos por el lado de las importaciones, que está aquí. ¿Ok? Entonces, ese podría ser el producto K que nosotros utilizaremos para cada caso. Entonces, vamos aquí a definir que el producto K es igual a la partida arancelaria 23. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar primero con las exportaciones del producto K por el país I al mercado J. Entonces, vamos a dejar definido que el país I es Ecuador y el mercado J es Perú. Entonces, esto serían las exportaciones de la partida 23 realizadas por Ecuador a Perú. Entonces, en la partida 23, las exportaciones del 2021, vamos a tomar el año más reciente, fueron de 224.701. Entonces, eso colocamos aquí, 224.701. Luego tenemos nosotros aquí la columna que dice exportaciones de la misma partida al mundo. Entonces, pueden ustedes apreciar que acá, no, perdón, estas son las importaciones. Vamos a poner bien exportaciones. Las exportaciones de Ecuador a Perú. Ya, entonces, en la línea 23, las exportaciones fueron de 44.330. Vamos a corregir esto, es 44.330. Ya.
Y hacia el mundo, en la misma línea, vamos a ver aquí, es de 172.516. Entonces eso colocamos acá, 172.516. ¿Ok? Ya. Entonces ahí tenemos las exportaciones hacia el mundo y las exportaciones hacia Perú. Luego en la siguiente línea dice importaciones del producto K realizadas por el país y desde el mercado J. Es decir, las importaciones de la partida 23 que desarrolla el mercado peruano del Ecuador desde el mercado peruano. Entonces, vamos aquí, seleccionamos ahora importaciones, que ahí sería el valor anterior que nosotros pusimos, este, los 224.701, ¿ya? 224.701. Y del lado de acá sería la última columna en la cual se encuentran las importaciones desde el mundo que se hacen en esa línea, ¿no? Entonces, en la línea 23 es 1.154.192. 1.154.192. Entonces, desarrollamos la primera parte. Nótese que el numerador es igual a la diferencia entre los dos elementos. Y el denominador, vamos a poner esto un poquito más abajo. Ahí. Y el denominador es, en cambio, la sumatoria de los dos valores. ¿Ok? Entonces dividimos esto entre esta cifra y nos da un valor de menos 0.13. Entonces, de acuerdo a lo que explicamos nosotros anteriormente, si nos sale negativo, esto quiere decir que hay un déficit en total de comercio o desventaja en los intercambios comerciales entre Ecuador y Perú. Entonces, eso sería con respecto al primer indicador. Luego hacemos lo mismo con el índice de Balasa. Entonces, en el índice de Balasa dice que nosotros vamos a necesitar las exportaciones del producto K realizadas por el país I al mercado J. Entonces, podemos nosotros tomar el mismo componente, dado que es esta cifra, ¿ya? Los 44.330, las exportaciones totales del país al país J, en este caso hacia Perú. Vamos a ver aquí donde tenemos ese dato. Entonces, pongamos aquí exportaciones, ¿verdad? Aquí nos va a salir el dato de todas las exportaciones que se hacen. Entonces, fíjense que el total de exportaciones de Ecuador hacia Perú es este, 618.644. Entonces, 618.644. Y luego, las exportaciones del producto K realizadas por el país y al mundo, que también lo tenemos por acá, que es este dato, ¿ya? Versus las exportaciones totales al mundo. Entonces, las exportaciones totales que hace el Ecuador al mundo en 2021 fueron estas, 26.269.228. Nuevamente aplicamos los conceptos de la expresión. Esto se divide y esto de acá también se divide. Y finalmente los dos resultados relativos también lo dividimos. Y nótese que nosotros aquí hemos tenido un valor que es de 10.91, el cual en este caso excede completamente al, a las fronteras que nosotros definimos, en este caso el valor de 1. Eso implica entonces que aquí existe un término de ventaja para el país en el mundo. Porque aquí ya nosotros no estamos comparando específicamente con los intercambios con Perú, sino con los intercambios globales. Entonces, en los intercambios globales hay ventaja, pero si nosotros comparamos la relación Ecuador-Perú como parte de un bloque de comunidad andina, entonces hay desventaja. Esto quiere decir de que las fuentes de mayor entrada de dinero para la partida 23 del Ecuador no corresponden de la dinámica comercial con Perú, sino de la dinámica comercial con el resto del mundo. ¿Ok? Y finalmente tenemos el índice de Krugman. Entonces, el índice de Krugman nos dice que nosotros vamos a tomar las participaciones relativas. Entonces, nótese que es el producto K en las exportaciones totales. Entonces, el producto K lo tenemos aquí. eh, a ver,
Ya. Entonces tenemos nosotros que tomar el dato de las exportaciones que se hace al mundo en base a esa partida arancelaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, los datos que tenemos aquí sería esta cifra de aquí, que son las exportaciones del producto K realizadas por el país y al mundo, toda la línea 23. Y del otro lado tendríamos lo que son las exportaciones totales del país, ¿no? Entonces, las exportaciones totales del país y son estas de aquí, ¿verdad? 26 millones. Y luego hacemos lo mismo, como ahora vamos a hablar de Perú, porque Perú es nuestro mercado J, entonces nos tocaría mirar cuáles son las exportaciones del producto K que hace, eh, que hace la nación de Perú, ¿verdad? Entonces, hacia el mundo, en la línea 23. Entonces, vamos aquí a cambiar en el Troy Map, vamos a colocar ahora Perú, aquí arriba, Perú, Perú. Vamos a, por efecto simplemente de que la información se presente bien, vamos aquí a colocar Ecuador, aunque no necesitamos específicamente ese dato, ¿ya? Entonces, para el caso de Perú, la misma línea 23, que es la que estamos analizando, nos interesa conocer cuáles son las exportaciones que hace al mundo de la línea 23. Entonces, al mundo exporta 2.017.667. Entonces, 2 millones, voy a ver otra vez el dato, 2.017.667. Y eso lo dividimos entre 56.260.115. ¿Ok? Y entonces sacamos la diferencia, porque ya tenemos las participaciones. Entonces, la diferencia de el dato de Ecuador menos el dato de Perú. Entonces, nótese que nosotros tenemos un valor que es de -0,002. ¿Ok? Entonces, como estos valores están muy próximos a cero, entonces implica de que existen estructuras iguales de producción. O dicho de otra manera, hay una convergencia de matrices productivas entre Ecuador y Perú y por lo tanto ese esquema de competitividad entre las dos naciones lo ubican en igual sentido de preferencia mundial para esta línea que estamos analizando, que es la partida 23. ¿Ok? Para el trabajo que ustedes van a realizar, si ustedes se han percatado, yo he tomado un año, entonces TroyMap habitualmente nos muestra 3 años. Entonces ustedes van a hacer el análisis comparativo de 3 años y asimismo van a hacer la determinación de qué es lo que se interpreta a partir de los datos que se han provisto.